Hola, bienvenidos nuevamente a Jugando con Ketty. Hoy les voy a explicar cómo se juega Hula Hula. Estamos en la gran mundial de Hula Hula, en la cual se han congregado todos los animales para demostrar que son el mejor haciendo que el Hula Hula no caiga. Porque todos los jugadores que dejen caer su Hula Hula van a ser automáticamente descalificados de la ronda. En este juego nosotros tenemos 3 especies distintas de animales que prácticamente nos van a servir para ir aumentando y disminuyendo el valor de la pila de descartes. Y si en algún momento no tenemos una carta válida para jugar, porque por ejemplo hay que jugar una mayor y solamente tenemos cartas menores, entonces se entenderá que hemos dejado caer el Hula Hula y estaremos descalificados. Vamos a ver a continuación en qué consiste la preparación y luego les voy a explicar en detalle cómo se juega. La preparación de este juego consiste en lo siguiente. Lo primero que debemos hacer es barajar el mazo de cartas por completo. Una vez que hemos hecho eso, vamos a entregar 10 cartas a cada jugador. Sin embargo, no se las entregamos directamente para que las coloquen en su mano, sino que tal como se puede ver acá, cada jugador va a tener 10 cartas en su poder, pero 5 de ellas estarán en la mano y 5 de ellas estarán frente a él. Así, al principio de la partida vamos a entregar 5 cartas a cada jugador que va a colocar en su mano y luego entregaremos otras 5 cartas a cada jugador que debemos colocar boca arriba frente a él. Una vez que este proceso ha finalizado, cada jugador, comenzando por el jugador inicial, deberá decidir si quiere cambiar 1, 2 o 3 de las cartas que tiene boca arriba frente a él por las cartas superiores del mazo. Así podría decir devolver 1 bajo el mazo para robar 1, devolver 2 para robar 2 o devolver 3 para robar 3. Supongamos por ejemplo que este jugador se siente bastante conforme con sus cartas y decide no cambiar ninguna. Digamos que este jugador de acá tal vez quiere cambiar este 8 y roba una nueva carta. Y finalmente es posible que este jugador de acá quiera cambiar varias cartas, puesto que no es conveniente tener cartas muy repetidas, y decide intercambiar este 9 y este 11 por las 2 cartas superiores del mazo. Evidentemente, cada jugador debe decidir cuántas cartas va a cambiar con el mazo y una vez que ya ha dicho la cantidad, va a hacer el intercambio. No puedes ir eligiendo una a una. Entonces, coloca las cartas bajo el mazo y una vez que todos han decidido, estaremos listos para comenzar la partida. Para comenzar les quiero hablar un poco de la dinámica del juego. En este juego lo que tú harás será jugar una carta en la pila de descartes y luego vas a decidir si la siguiente carta debe ser mayor o menor que la carta que acabas de lanzar. Al principio de la partida no hay ninguna carta acá en la pila de descartes, por lo cual el jugador que va a comenzar la partida puede jugar cualquier carta. Supongamos por ejemplo que decide jugar este 9 y decir mayor. Entonces el siguiente jugador puede elegir cualquier número mayor que ese. En este caso puede ser un 10, 11, 12 o 13. Digamos que decide jugar este 11 y se le ocurre decir mayor, porque cree que el siguiente jugador no tiene cartas mayores. Y ese jugador tira este 13 y decide decir mayor, porque evidentemente es difícil que el otro jugador tenga una carta mayor que esa, pero ese jugador es más vivo y decide tirar un 7. Los 7 son comodines y pueden ser jugados siempre, sin importar qué número hubiese en la pila de descartes. Entonces el jugador que ha jugado el 7 puede decir, por ejemplo, mayor, y el siguiente jugador lanza esa carta, y ese mismo jugador dice mayor, y el siguiente jugador lanza un 11, este jugador dice menor, y el jugador que sigue juega un 6, y ese jugador dice menor, y el siguiente jugador juega un 4, este jugador dice menor, el siguiente jugador juega un 2, el siguiente jugador dice menor, entonces el que sigue juega un 7. Y esa es la manera en la cual se juega. Cuando te toque a ti jugar vas a tener que respetar el comando que dio el jugador anterior, ya sea de mayor o menor. Como pueden ver es bastante sencillo, simplemente hay que seguir las instrucciones de quien lanzó la última carta. Ahora, existen un par de casos especiales y el primero de ellos es el doble. El doble significa que sin importar si el jugador anterior dijo mayor o menor, tú siempre tienes permitido jugar la misma carta que estaba antes en la pila de descarte, omitiendo por completo la instrucción del jugador anterior. En este caso, entonces, digo doble, juego la misma carta, pero voy a tener que robar una carta adicional que deberé añadir a mi mano. Y el siguiente jugador va a tener que seguir respetando el doble, es decir, ese jugador puede jugar solamente un 2 arriba de esta carta, a menos que pueda romper el doble. Digamos por ejemplo que él juega un 2, este jugador también estará obligado a robar una carta que deberá añadir a su mano. Y así vamos a seguir hasta que el doble se rompa. Y la manera de romper un doble es jugando una carta que sea exactamente un número menor o un número mayor que la carta que está
provocando el doble, o bien jugar un 7. Entonces, por ejemplo, si un jugador jugase un 1, el doble se rompería y ese jugador con normalidad dice mayor o menor para el siguiente jugador. Lo mismo ocurriría en caso de que un jugador jugase un 7. Cualquiera de las dos formas, ya sea en este caso con un 1, un 3 o un 7, el doble se rompe. Pero mientras el doble permanezca, todos los jugadores tendrán la obligación de jugar el mismo número y robar la carta superior, lo cual le va a hacer más difícil ganar la ronda. Otra de las cosas que puede ocurrir durante la partida es jugar en el límite. Esto es, cuando un jugador juegue un 1 o un 13 y decida maliciosamente decir, en este caso menor o en este caso mayor, el siguiente jugador, como podrán ver, tendrá la obligación de jugar un doble en su siguiente turno o bien salvarse con un comodín. Esta es una manera muy buena de hacer que los otros jugadores pasen, y eso significa que estarán descalificados, porque si un jugador no puede jugar una carta cuando le corresponde, entonces deberá mostrar todas las cartas que tenía y quedará descalificado de la ronda. Entonces, solamente para clarificar un poco, hagamos un simulacro de una ronda. Digamos, por ejemplo, que este jugador de acá es el que inicia y vota este 10 y dice mayor. Le conviene votar las cartas que están frente a él, puesto que esta es información que los otros jugadores tienen, y mientras antes los otros jugadores tengan menos conocimiento sobre lo que él tiene en su mano, más probabilidades tiene de ganar. Entonces, jugó ese 10 y dice mayor. Este jugador de acá solamente podría jugar el 12 o el 7. No tiene ninguna otra posibilidad y digamos que juega el 12 y dice mayor, porque cree que este jugador de acá también puede perder. En este caso, el jugador no tiene un 13, que sería la única carta mayor, por lo cual podría jugar su comodín, que en realidad prefiere guardar, y decide doblar. Entonces dobla y en ese caso dice 12 y se lleva la carta superior del mazo a su mano. Este jugador de acá tiene que doblar el 12 o bien deberá jugar ya sea un 11 o un 13 sobre esa carta o un comodín. Entonces decide deshacerse de su 11 y dice nuevamente mayor, porque aquí está muy difícil que los jugadores tengan números mayores que ese, y este jugador de acá efectivamente no tiene una carta mayor y tal vez decide jugar este 7 y maliciosamente nuevamente dice mayor. Y este jugador de acá entonces, como es 7, podría jugar tal vez este 9 y decir menor, y este jugador de acá entonces no quiere jugar esos 7 y digamos que decide jugar este 8, que está más al centro y por lo tanto los extremos tal vez le den más posibilidades, y dice, viendo esto de acá, mayor. Este jugador tira el 9 y vuelve a decir mayor. Este jugador de acá dice, tira su 10 de la mano, vuelve a decir mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el dinamismo entonces con el cual funciona el juego. Como ya dije, tú siempre deberás respetar el comando que hizo el jugador anterior. En caso de que solamente tengas cartas con el mismo número, deberás doblar y robar la carta superior del mazo, y este doble se va a mantener hasta que alguien lo rompa, ya sea con una carta de un valor inferior o de un valor superior a la carta que está encima, o con un 7. Es la única manera de romper las secuencias de dobles. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que ganará la ronda el jugador que se quede sin cartas primero, o bien ganará el único jugador que no haya sido descalificado, y ese jugador va a ganar tantos puntos de victoria como la cantidad de cartas que se han acumulado en la pila de descartes. Lo que sí es muy importante tener en cuenta que nunca puedes terminar una ronda con un comodín. Si un comodín es la única carta que tienes en tu posición, ya sea en tu mano o en tu pila de descartes, entonces también vas a tener que pasar, porque no puedes jugarla como la última carta, y en ese caso los otros jugadores seguirán jugando hasta que solamente quede uno con el hula hula girando alrededor de su cuerpo. Entonces, una vez que la ronda se ha finalizado, el jugador que ganó la ronda va a contar cuántos puntos ha acumulado, y vamos a comenzar una nueva ronda barajando todas las cartas con el mazo, y comenzará el jugador que está sentado a la izquierda del jugador que ha ganado la ronda anterior. Vamos a jugar varias rondas simultáneas hasta que un jugador logre acumular 77 puntos de victoria con las cartas que ha logrado puntuar, y ese jugador será el ganador del campeonato mundial de hula hula. Ahora, existe una variante un poco más caótica de este juego, en la cual hay varias cosas que se pueden añadir a gusto. Una de las cosas es que en lugar de recibir 5 cartas en la mano y 5 cartas frente a él, cada jugador va a recibir 10 cartas y él decide cuáles coloca a la vista y cuáles coloca en su mano. En este caso, el jugador ya no tendrá permitido intercambiar cartas de las que tiene a la vista, puesto que él ya ha decidido cuáles son las que sus adversarios podrán ver. Lo otro que ocurre en la variante caótica es que un jugador, tras jugar una carta, no solamente va a indicar
si la siguiente carta debe ser superior o inferior, sino que además señalará a otro jugador que es quien deberá jugar la siguiente carta. Así, esto no se juega en sentido horario, sino que el juego puede ser un poquito más malicioso porque vas a tratar de atacar al jugador más débil con la carta que está encima. En caso de que ese jugador se le caiga el Ula Ula y quede descalificado de la ronda, entonces nuevamente el jugador que lanzó la última carta va a apuntar a otro jugador que será el siguiente que deberá cumplir con el reto. Y ojo, que en ese caso incluso podría cambiar la dirección en la cual se debe jugar la siguiente carta. Y en eso consiste entonces Ula Ula. Como siempre, si el video te fue útil, te voy a agradecer un montón que me ayudes con un me gusta, una suscripción al canal, activando la campanita, que comentes los contenidos, los compartas y que me sigas en mis redes sociales, especialmente en Instagram, donde siempre estoy compartiendo mi vida lúdica. Nos vemos en un próximo tutorial en Jugando con Ketty. Recuerda que todos los contenidos de este juego estarán en www.jck.cl/ula-ula. Hasta la próxima.